Una, vamos. Buenas noches, ¿cómo están? En nombre del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 15, le damos las bienvenidas a todos y a todas en este grato evento que vamos a tener el día de hoy, organizado por la Comisión de Discapacidad del Colegio del Distrito 15, del Consejo Superior y del Distrito 15, representado aquí por nuestra colega, la licenciada Laura Peón. Y vamos a contar con unos invitados con los cuales vamos a trabajar y a debatir y a nutrirnos de muchísimas e importantes notas acerca de la discapacidad. Para eso contamos a quien agradecemos profundamente, el diputado Daniel Arroyo, que nos acompaña el día de hoy. Y con él va a dialogar el licenciado Darío Becareto, perteneciente a la Comisión de Discapacidad, y con el licenciado Eduardo Maidana, representante de AIEPES, y de una asociación que me dijo todo el nombre hace un ratito, pero no me voy a acordar, porque lo es el Foro Permanente de Discapacidad. Así que bueno, los dejo con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo simplemente voy a hacer la vez de maestro de ceremonia. Como decía Ricardo, en el conversatorio van a participar el licenciado Eduardo Maidana, que es director del Centro Educativo Terapéutico Espacio de Vida, el secretario de la IEPESA y miembro del Foro Permanente de Personas con Discapacidad. La idea es un poco que nos cuente la actualidad de la problemática y contamos con la presencia del diputado Daniel Arroyo, que es el presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, quien sabemos que está trabajando con una ley sobre discapacidad desde distintos puntos de vista. Así que un poco la cuestión es que cada uno haga una breve presentación, como decía antes, tanto Eduardo de la problemática actual como Daniel un poco lo que están trabajando en la comisión, y después abrir el espacio a conversar y a preguntas. Así que Eduardo, te paso. Gracias. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias al colegio por la invitación y el Consejo Superior. Bueno, me parece que la problemática de las personas con discapacidad estos últimos 30 años ha sufrido un desarrollo importante con la cuestión inclusiva. Básicamente la ley 24.901, entiendo, ha sido no solamente una ley de prestación, cuestiones básicas, sino que además se ha convertido, por poder visibilizar a las personas con discapacidad, ¿sí?, en una ley de derechos. ¿Por qué esto? Porque personas que en lo histórico no tenían lugares de atención, no tenían lugares para acceder a la educación, para acceder a los tratamientos, a partir de esta ley, ¿sí?, comienzan a tener una mayor visibilización y posibilidad inclusiva, ¿sí? El cambio de paradigma en nuestro país fue acompañado, entiendo yo, por esta ley. En este punto, me parece muy importante remarcar esto, porque es necesario defender esta ley, que si bien tiene infinidad de cosas que hay que mejorar, hablamos de una ley del año 97, infinidad de cosas que hay que mejorar, rever, quizás perfeccionar, lo que uno no puede aceptar, digamos, es que esto tienda a desaparecer. Por otra parte, nosotros interesados en los derechos, pensamos que esta ley hace de la transversalidad, de la posibilidad de acceso a las personas con discapacidad a la atención, una cosa importantísima, ¿no?, que es la igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que una persona que tenga, digamos, una cobertura, tenga un auto social, no sé, OSDE, no sé, por decir algo, y una persona que esté bajo la línea de pobreza, ¿no?, una familia que no tenga acceso a una social, a través de las pensiones no contributivas, a través del programa de salud, tiene el mismo derecho que tiene la otra persona de acceder en iguales condiciones a un tratamiento, a una educación, a un transporte, a un hogar, a una residencia y todos los servicios que la ley prevé, ¿sí? En este punto, bueno, para situar rápidamente ciertas situaciones, hay muchas cuestiones alrededor que están dando vuelta. El diputado lo venimos siguiendo y venimos trabajando intensamente con esto, en la Comisión de Discapacidad, el tema de las pensiones, el tema, digamos, de la desregulación, el tema de los aranceles. Hay infinidad de temas, digamos, que están dando vuelta y que son importantes, que yo entiendo que la política de hoy lo que hace es atacar justamente a este sistema para que, de algún modo,
desaparezca, ¿no? Porque si ese decreto que anduvo dando vueltas se hubiera llevado adelante, realmente que al final del sistema. Creo yo que el accionar de las personas con discapacidad, las instituciones, la situación política, los políticos, los diputados, ¿no? que participaron de esto, hicieron que esto se frene, y me parece muy importante que el diputado nos lleve, nos pongan en línea con todo esto que está pasando, y que, bueno, sería una solución muy importante para que la permanencia del sistema. Al mismo tiempo, nos preocupa también el tema de los aranceles, porque realmente hay situaciones que tienen que ver con un desfasaje muy importante que se viene arrastrando ya de tiempos anteriores, digamos, pero lo que tuvo mucha fuerza fue la devaluación brutal que se produjo, ¿no? Que dejó a miles de personas sin transporte, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con imposibilidad de sostener su calidad de vida para acceder al tratamiento, ya que los transportistas no pueden sostener, digamos, la posibilidad de llevar a las personas con discapacidad a su atención. Otra problemática que aparece como importante es que no se acompaña, digamos, la dificultad que presenta el ámbito inflacionario o la fuerza del ámbito inflacionario que tuvo el último año, digamos, contra los aranceles de instituciones, ¿sí? Con lo cual, muchos servicios están prestando su atención a las personas con discapacidad con graves dificultades, ¿no? No pueden llegar a afrontar. Conozco varios que tienen problemas con la FIP, no pueden pagar situaciones digamos, que implican los impuestos, las cargas sociales y demás, y situaciones que hacen a la posibilidad de sostener los servicios en las condiciones que marca la ley, digamos, ¿no? Básicamente estos son los problemas que hoy estamos viviendo, y que, bueno, que me parece importante que podamos charlar desde el colectivo, digamos, de la psicología, digamos, poder también tener posibilidad de participar. Nosotros sabemos que la modificación de la 1901, que plantea un cambio en el directorio, un arancel establecido por ley, y no a través del decreto reglamentario, digamos, 1923, es muy importante, ¿no? Porque además abre la participación, digamos, a distintos sectores que hoy no la tienen, como por ejemplo los beneficiarios de la prestación, por ejemplo, la atención individual, que nosotros somos parte de esa atención individual, los transportistas, bueno, etcétera, que sería muy importante que esto, digamos, lo socialicemos más y que podamos llegar a una conclusión feliz de esto, en función de sostener la posibilidad de que las personas sigan atendiéndose. Bueno, básicamente, un poco eso es lo que queremos mirar, ¿no? Gracias. Yo plantearía lo siguiente, y tomo mucho lo que has dicho, y agradezco la verdad la invitación, un gusto en serio poder compartir con quienes están acá y con quienes siguen conectados. Yo partiría de la base que tenemos muchos, pero básicamente 5 problemas en materia de discapacidad. Algunos que has planteado yo los sistematizaría y luego contaría un poco el proyecto de ley que estamos trabajando. El primer problema es el decreto, básicamente. Hay un decreto del gobierno que efectivamente no se llevó adelante, pero siguió el proceso administrativo. Hoy, en el siglo XXI, todos sabemos seguir un circuito administrativo y vemos si el decreto avanza o no avanza. No ha avanzado más, pero está ahí, que apunta básicamente a la desregulación. Para ser claro, es evidente que el decreto está promocionado por las obras sociales y las prepagas, que quieren bajar el costo que tienen para atender a las personas con discapacidad. Y rompe el núcleo central del sistema, que es la ley que tenemos hoy, que es el nomenclador único. El valor que tiene Argentina es que una persona con discapacidad tiene prepaga, tiene obra social o no tiene cobertura de salud, accede a un conjunto de servicios. Y cuando accedo a un conjunto de prestaciones no me refiero solo a la de la salud en términos de medicación, de atención a temáticas de salud, sino de educación, de trabajo, de varias. El decreto hasta acá no está. Nosotros tuvimos, me refiero a quienes, yo soy el presidente de la Comisión de Discapacidad, pero después hay vicepresidente, secretario, fuimos a conversar con el director del ANDIS, se comprometió a revisar el decreto. No avanzó más, objetivamente es así, hubo mucha movilización de personas con discapacidad, pero hoy está dando cuenta que nos falta una voz oficial que diga el decreto no corre. Eso
Objetivamente, ¿no? Porque es un cambio estructural, profundo, no es algo lateral, cambia la estructura del sistema actual, que es en esencia la universalidad y el nomenclador. O sea, hoy el decreto no está funcionando, pero objetivamente falta una voz oficial que diga que no va, porque está en el circuito administrativo. Mañana podría alguien avanzar por ese lado, y eso a todos nos preocupa, porque todas las personas que están trabajando en la temática de discapacidad saben que si se desregula van a achicar claramente las prestaciones, cada obra social que paga va a dar las prestaciones que quiere, como quiere, van a hacer colapsar el sistema público y claramente va a imperar la desigualdad. Y yo que vengo del ámbito social, he sido ministro de Desarrollo Social, mi actividad académica ha tenido que ver con estudios sobre el tema social, pobreza y discapacidad de nuestra materia, como tal que está claro que si vamos a una desregulación, empeora la situación. Un segundo tema de debate hoy en la comisión y el sistema es que la Agencia Nacional de Discapacidad acaba de pasar al Ministerio de Salud. En dos planos es un problema. Uno es un problema para cualquiera que haya investigado los temas, para la convención. Está claro que no es un problema de la discapacidad exclusivamente de salud. Entiendo, sin lugar a dudas, que hay una gran composición de salud, pero desde la convención adelante, desde todos los estudios, de todos quienes han trabajado, tienen claro que tiene que ser algo que articule todos los ministerios. Yo hice un proyecto de ley para que dependa de la jefatura de gabinete de ministros y que articule con salud, con educación, con desarrollo social, con todas las áreas. Podría depender de presidencia o de jefatura de gabinete. A mí cualquier orden me parece bien. Lo que no está bien es que dependa de salud. Primero porque es un retroceso claro y es una mirada en términos de discapacidad igual que enfermedad, atención de salud. Y segundo, porque está asociado con el primer punto, que es claramente los prestadores, básicamente obras sociales y prepagas, sienten que el costo de atender personas con discapacidad es muy alto y probablemente en algunos puntos saquen números y muestran números, pero está tirando para abajo del sistema. O sea, es un problema hoy, objetivamente, que la Agencia Nacional de Discapacidad dependa del Ministerio de Salud. Dependía de la Secretaría General de Presidencia, lo cual era razonable. Había pasado a depender de jefatura de gabinete. Cuando arrancó el gobierno, a mí también me parecía razonable depender de salud. Ahí sí es probable que varios espacios políticos, prácticamente todos los espacios políticos, hagamos un proyecto común, acompañemos. Yo tengo la iniciativa de que tiene que depender de jefatura de gabinete, pero es que no importa si el ministro es Juan, Pedro o María, como concepto tiene que depender de algo que articule al conjunto y no reducir la discapacidad exclusivamente a las prestaciones de salud. Uno de los problemas del decreto es que divide salud de educación, y entonces hoy tenemos muchas personas con discapacidad que van yendo a escuelas comunes, que tienen un conjunto de asistentes y acompañantes, y que el propio decreto quitaría eso como prestación. Ese es el segundo punto, que es significativo. La Argentina no puede retroceder, no puede estar en el área de discapacidad dependiendo de salud, como no puede estar en desarrollo. Ha estado en otro momento en salud, en desarrollo social, en distintos lugares, claramente, pero es evidente que se ha avanzado en el mundo entendiendo que no ese es el lugar. Yo, tanto por las razones que expliqué del decreto, como por la convención y por todo, por entender la integralidad, queremos insistir y ojalá tengamos suerte en que no dependa del Ministerio de Salud. No es una cuestión con las personas que llevan adelante un ministerio, que eso puede cambiar 20 veces, sino bajo qué área y qué concepto va a ir dedicarse. También tiene que ver con el cambio de paradigma, ¿no? Claro. Exactamente con el tema de la atención. Bueno, es que esto es un retroceso, claro, decía el siglo XIX, comienzo del siglo XX, no tiene ningún sentido, objetivamente, y además nos genera, además de un tema conceptual y de no reconocer los avances de la convención, un problema práctico, y es que está más cerca del mecanismo de regulación. Después hay un tercer tema en el debate sobre la temática de discapacidad, que son las pensiones no contributivas. La Argentina arrancó con un concepto en la década del 40, del 40, 1940, con el concepto de pensión por invalidez laboral, que era en esencia la persona que no tenía posibilidad de trabajar, accedía a un tipo de pensión, o sea, se demostraba la invalidez para poder trabajar y tenía una pensión. Ese concepto, más o menos hasta los 2000, tuvo vigencia y nosotros, a mediados de los 2000, llegamos a tener 200, algo parecido con 250.000 personas con pensiones por invalidez laboral.
El mundo y la Argentina modificó ese concepto y fue la idea de la pensión por discapacidad. Con un problema en la Argentina, es que cambió el concepto, cambió el decreto, pero no una nueva ley. Entonces hoy tenemos un desfase entre la ley que define pensión por invalidez laboral, porque tiene un porcentaje 76% de invalidez para tener una pensión por no trabajo, y el concepto de que una persona con discapacidad tiene un costo mayor claramente para la familia, cambia la situación sin lugar a dudas, y que tiene que tener un ingreso. Bueno, lo que está haciendo el gobierno a mí me parece bien, en principio, que es hacer una auditoría. Claramente yo creo, estoy bien de acuerdo con las auditorías. Entiendo que hay personas que se han incorporado a las pensiones y que no correspondía, en cuyo caso claramente eso hay que ir para atrás. Pero el debate primero es el del concepto, de qué estamos hablando. Si estamos hablando de invalidez laboral o por discapacidad, pensión por discapacidad. Yo en el proyecto de ley, después lo voy a contar, avanzamos con la idea de una asignación universal por discapacidad. Es decir, terminar con este debate, tener una ley correcta, que la ley en esencia defina con claridad que es una asignación básica a la persona con discapacidad, independientemente de su condición económica, no porque sea más pobre o menos pobre, y supone básicamente a partir de ahí otro conjunto de prestaciones. Pero sobre las pensiones, yo diría la siguiente. Hay una gran angustia de muchísima gente que tiene pensiones. Yo creo que cuando se haga la auditoría, que todavía no ha comenzado, claramente va a haber casos irregulares y me parece bien que esos casos irregulares se dejen afuera, pero estamos hablando de situaciones muy críticas. En otro momento que se intentó hacer un análisis de las pensiones por discapacidad y bajar, yo hablé con varias personas y un problema, y se aparecían problemas realmente muy complejos. Recuerdo haber hablado con una particularidad de las personas grandes que tienen un hijo con discapacidad, que tienden a dejarle la propiedad de la vivienda para que su hijo tenga cómo defenderse en algo bueno. Y el que viene y analiza las pensiones, cruza que es propietario y dice, abajo las pensiones. Y a ver, está haciendo la familia, es tratar de ayudarlo. Yo he visto la angustia de familia que sentía que habían perjudicado a su hijo, cuando en realidad lo único que quería hacer es ayudarlo dándole la titularidad de la propiedad. No niego con esto y tengo claro que tiene que haber irregularidades. No conozco, nunca estuve en el proceso de evaluación y de seguimiento de pensiones, pero entiendo eso. Ahora sí es importante acompañar, entender situaciones claramente y resolverlo por arriba. Para mí resolverlo por arriba es si hace una asignación universal por discapacidad y claramente si hay alguien que no tiene discapacidad y accede a una pensión, no tiene que ser a la pensión ni a la asignación, claramente. Pero es detectar casos de irregularidad y no la cultura en general. Esto, en mi opinión, yo entiendo la angustia de las familias. Ahora el gobierno también. Lo que pasa es que en su momento, cuando el gobierno de Macri, la quita compulsiva, Exacto. justamente por desconocer el tema del concepto, hizo que la gente toque su experiencia, ¿sí? Y bueno, esto genera un miedo, digamos, por lo vivido anteriormente. Si bien después el amparo revirtió, pero mucha gente se quedó sin atención, no sé, 1 o 2 años. Absolutamente, no. Y se dan situaciones de alguien que tiene un autito porque trabaja con el autito, o los padres le dejaron la propiedad. Es decir, en ese momento he tenido varias reuniones con familias, y la verdad la angustia de la familia, que dice, yo quería ayudar a mi hijo y terminé perjudicándolo de una manera absurda. Pero quiero decir que hay que operar con racionalidad. Yo creo que en las pensiones hay que dividir en 3 cosas. Uno, donde hay irregularidad claramente, no corresponde, no corresponde. Segundo, hay que dejar claridad sobre el concepto, cómo accede una persona. A mi modo de ver, hay que entender el concepto de discapacidad, y si vamos a una asignación universal, dejamos el debate de lado. Y tercero, es necesario, cuando uno le pide información a las personas, no angustiar. Ahora le está llegando a gran parte de las personas una carta documento para que se presenten con sus datos. Estamos hablando de no es Una intimación. sí, pero en esencia es mucha angustia, mucha tensión. Estamos hablando de situaciones muy críticas, verdaderamente. Cualquiera que está en el ámbito de la discapacidad, o una madre y un padre, pero muy especialmente una madre o un hijo con discapacidad, le cambia la vida. Su vida pasa a ser otra a partir de ese momento. Que le llegue una carta de documento que tenga que demostrar, yo sería cuidadoso. O sea, lo que yo trato, mi mirada siempre, y termino con este tercer punto, es que la tarea del que gobierna es bajar los decibeles, serenar, tranquilizar, no encender la mecha, no generar, no asustar, sino serenar. No hay duda que hay que revisar y hay que hacer auditoría,
pero cerebral. Yo en eso sería como más novedoso. Tercer punto, entonces, para nosotros es eso. Cuarto punto, lo hago rápido, así generamos un diálogo. Cuarto punto significativo, el tema de los prestadores y la situación que recién se planteaba económica. Ha quedado totalmente desfasado los aranceles para las prestaciones, ha quedado desfasado el transporte, hoy se está pagando un poquito más de 500 pesos el litro de nafta, que está 1.200, 1.300 pesos. Esto genera un lío bárbaro y hace que todo funcione mal. El que tendría que llevar 5 días a un chico en un determinado tratamiento, lo lleva 2 días. El que tiene que prestar un servicio y es 1 hora, pasa 2 horas y se arma un lío bárbaro por todos lados, donde todo funciona desacomodadamente, en esencia porque hay una base de problemas, y es que los montos han quedado totalmente desfasados. Hace tiempo que no están bien los montos, para dejar claro, pero y ningún problema en la Argentina, yo creo que arrancó los últimos 7 meses, venimos agudizando problemas, pero esto quedó muy desfasado, objetivamente muy desfasado, y entonces tenemos problemas serios de prestaciones, nadie sabe cómo, de qué manera, los prestadores independientes con muchas dificultades, los transportistas. Bueno, nosotros hemos planteado a la Agencia Nacional de Discapacidad, a la ANDIS, la necesidad de establecer un criterio para actualizar automáticamente los servicios que se prestan. Ese criterio tiene que ser doble en nuestra opinión. Uno, para adelante, es inflación, lo que se llama el IPC, el índice. Si aumenta la inflación 3%, aumenta el 3%. Y el segundo es compensar lo que pasó en este tiempo. Nosotros con las jubilaciones, por ejemplo, que pasó algo parecido, establecimos 2 cosas como ley en la Cámara de Diputados. Para adelante, dijimos índice de inflación. En el medio, el desfasaje lo cubríamos con un 20%. Yo creo que estamos planteando a la agencia que haga algo parecido. Que establezca un criterio para adelante que no sea debatible y que sea claro, y en el medio compensar lo que... Sí, pero lamentablemente la agencia viene dando, digamos, contra la inflación un 2%, un 3% en los últimos 2 meses, digamos, ¿no? Entonces, absolutamente. La agencia no cumplió. El doctor Parmolo ha dicho que a partir de mayo iba a recomponer esto que vos planteás, que todos estamos de acuerdo, o sea, todos tenemos que mirar la situación del país, sabemos que las cosas no es de hoy, y que viene así, pero bueno, la situación real es esta que vos planteás. Sí, por eso nosotros necesitamos, digo, mi tarea como diputado es hacer leyes y buscar mejorar. Nosotros queremos estas 2 cosas. Para adelante, claridad en el concepto, que no sea una cuestión discrecional de quién gobierna. Es decir, le toca A, B o C, sabe que se ajusta cada 3 meses por inflación. No hay debate. Y en el medio, lo que ha pasado ahora, que es un desfase muy grande, compensa. Y voy al quinto punto, finalmente, que tiene que ver con las situaciones particulares y con un concepto que no quiero andar mucho, y es, estamos en un contexto donde el Estado se está retirando y está todos yendo al mercado a lo que sale. Esto de las situaciones particulares del retiro del Estado es grave en discapacidad. Doy solo un ejemplo, porque tenemos varios, que es la situación de los electrodependientes, lo que es, a mi modo, lo más absurdo que está pasando. Tenemos 2.000 personas que en esencia están conectadas las 24 horas del día, o gran parte del día, a la electricidad, porque no hay discapacidad, que se los obliga a estar conectados. En cualquier lugar del mundo, no importa la ideología del gobierno, está dado que las personas que están todo el tiempo conectadas tienen un subsidio de electricidad. Tiene 2 cosas, un subsidio de electricidad, una, y 2, que no se puede cortar, porque justamente su vida depende de eso. Las empresas que prestan electricidad, servicio eléctrico, saben que a X y X casa no se puede cortar. Bueno, se está poniendo en revisión todo eso, lo cual realmente, digo, lo que se está haciendo y revisando eso, en términos económicos, es el 0,00000 de impacto fiscal. No tiene ningún impacto fiscal, ninguno de ninguno. Y claramente es un problema, porque estamos hablando de algo que no es debatible. Alguien tiene que estar, es electrodependiente, no es debatible, es evidente que. Bueno, de esos casos hay varios, de un retiro extremo del Estado. Yo creo en el equilibrio, creo que el Estado se ha metido en cosas que no tiene que meterse, ahora de ahí nada, el Estado y todo el mercado de la bestia, es absurdo, ahí tenemos un problema. También tenemos la problemática del tema de salud, ¿no? Que son las altas de los tratamientos, o sea, Bueno, desde usted sabe que las pensiones no contributivas tienen que ver con personas que están con de pobreza. o sea, no están dando pensiones, con lo cual no están entrando en ningún. Sí, los que tienen pensión. Perdón, piden un alta. un poquito el micrófono. Porque no piden pensión, los que tienen pensión piden un alta de tratamiento, acceso a la escuela, al transporte, a la rehabilitación.
Nosotros hicimos el foro un relevamiento hace una semana atrás. Sobre 171 instituciones hay 1.075 altas pendientes desde julio del 2023. O sea, que hay personas que tienen una solicitud de tratamiento Y hace un año ya. de hace un año, bajo la línea de pobreza, con la condición de discapacidad, y no pueden acceder al alta, al tratamiento, a la educación, a lo que sea. ¿Sí? Esto también, en el sentido que vos lo planteas, es gravísimo, digamos. Bueno, en ese término, todo esto nos llevó a varias situaciones. A mí hacer un proyecto de ley, en la Comisión de Discapacidad tiene una gran ventaja en la Cámara de Diputados. Estamos representantes de todos los partidos políticos. En general, un diputado o una diputada que se anota para participar de la Comisión de Discapacidad es porque tiene una cuestión humanitaria, personal, y lo hace con buena intención. O sea, de cualquier espacio político. Hay consenso en la comisión. Sí, primero hay una tradición de sacar los proyectos por consenso, claramente, una cosa natural. No es la grieta, no es por el ámbito de la discapacidad que hay que hablar la grieta, claramente. Segundo, en general, yo parte de la base que hay buena intención. Todos los diputados de todos los espacios políticos, está claro que están. Uno se anota para estar en una comisión. Quien se anota para estar en la comisión de discapacidad tiene algún llamado. En general, son personas que por razones familiares o de interés temático están vinculadas a la discapacidad. Entonces, siempre hay buena predisposición. Entonces, estamos trabajando en un proyecto de ley, y con esto termino, nada, para abrir el espacio para charlar, que básicamente lo que busca es modificar la ley en términos de reforzarla con tres cosas. Uno, sostener el nomenclador único. El gran valor nomenclador único es una persona con discapacidad accede a un conjunto de servicios, tenga prepaga, obra social o no tenga cobertura de servicio. Y cuando hablamos de un conjunto de prestaciones y servicios, no es solo salud, en el entendido salud por medicamentos o tratamientos médicos, psicológicos, sino un conjunto de acciones que tienen que ver con educación y trabajo también. Segundo, hacer un directorio más representativo. El directorio de la agencia es la que termina de definir. Hay muchos prestadores independientes, muchos son psicólogos básicamente, hay distintas falta de representación, hacer un directorio más amplio y más representativo en segundo lugar. Y en tercer lugar, dejar claro por ley este esquema que apunta a universalizar. Va a ser un debate porque tiene un impacto económico, pero en mi opinión, la salida de esto es una asignación universal por discapacidad. Que automáticamente acceda, no es un invento mío, lo tienen varios países, a una asignación universal. Terminaríamos el debate sobre si son pensiones por invalidez laboral o por discapacidad. Claramente generaríamos una condición del reconocimiento de la sociedad, que en una familia de una persona con discapacidad el costo de vida cotidiana es mayor, eso todos los estudios lo plantean, y estaríamos estableciendo un criterio de derechos, hay un conjunto de derechos que estamos accediendo. Bueno, esa es la situación hoy. En términos generales, yo creo que la ley va a tener consenso en la Comisión de Discapacidad, después va a presupuesto, y eso es un debate que tiene un impacto fiscal para el gobierno, se puede hacer por etapas, se puede hacer de distintas maneras, pero ese, en esencia, es el objetivo. Eso es los 5 puntos que yo planteé, que son los más críticos hoy. La ley trata de atender esto y dejar claridad para Yo quería hacer una pregunta, en parte, algo la respondiste, pero le quería quizás reforzarlo. Nosotros, como parte del Colegio de Psicólogos, somos muchos los profesionales que trabajamos en el ámbito de la discapacidad y sabemos que hay distintas mesas de encuentros y de negociaciones, algo interesante. Sí, quería preguntarle por ahí a Eduardo, que participa del foro y en el directorio, si podés explicar brevemente cómo funciona administrativamente esas mesas de encuentro, y bueno, ver si realmente hay alguna posibilidad que nosotros como colegio podamos participar en algún momento de esos espacios de negociación. No, hoy por hoy el directorio funciona a través de representantes, digamos, del Estado, que lo fija el decreto 1193, que justamente la ley que propone Daniel es modificar justamente eso. la sociedad civil. Exactamente. La sociedad civil está representada hoy por hoy por lo que se llama el comité asesor de lo que era la CONADIS, o sea, ahora es la agencia. Ese comité asesor lo que hace, los prestadores de ese comité asesor lo que hacen es que son una mesa chica, digamos, no hay una participación, sí, pero es una mesa chica. De ahí salen
2 representantes que van al directorio representando a las ONG, a las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Pero como bien dice Daniel, faltan beneficiarios, faltan transportistas, faltan, o sea, en el caso del Consejo Federal está presente pero no tiene voto. Bueno, hay situaciones que hay que sumar y que me parece que el proyecto hace y ve, digamos, la posibilidad de que se incorporen. Entre ellos los prestadores individuales, ¿sí? Yo creo bueno, que el colegio podría, o sea, hay que reglamentar cómo es el ingreso, digamos, supongo. Quizás una de las alternativas de participación del colegio sea a través de esta posibilidad, si esta ley tenemos todos que se concrete, ¿sí? Porque realmente es esencial para que la permanencia del sistema único, ¿sí? Si se concreta que ese es el colegio, o sea, eso tenemos que verlo, como lo ve desde el punto de vista político, administrativo, la reglamentación de la ley y demás, que pueda participar como justamente representando a los prestadores individuales, ¿no? Entonces, la manera sería esa, entiendo yo. Esa sería la posibilidad, no sé si te parece a vos, Daniel, de que nosotros, como colegio, tengamos la posibilidad de participar y trabajar en toda la normativa de la legislación, ¿no? Sí, de hecho, para ser claro, nosotros en el primer borrador del proyecto que hicimos no habíamos incorporado a los prestadores individuales y fueron muchos psicólogos que lo plantearon, porque no forman parte de un conjunto de prestadores y la verdad que era muy razonable y por eso lo pusimos. Aquí hay 2 instancias. Uno es la ley tiene que aprobar la Cámara de Diputados, tiene que aprobarla el Senado y la reglamenta el gobierno y en esencia la va a reglamentar seguramente la Agencia Nacional de Discapacidad. En el medio, en la Comisión de Discapacidad, hay 2 tipos de reuniones. Las reuniones de lo que nosotros llamamos informativas, donde invitamos a otras instituciones a que vengan y planteen sus temas. Ya hemos hecho, creo que 5 reuniones informativas en la Comisión de Discapacidad, desde que arrancamos este año. Y después las reuniones que son específicas, resolutivas, son específicas a los diputados, donde firmamos dictamen. Pero la intención también es que los colegios puedan participar en la medida que les interesa, venir a contarle a los diputados los problemas, las situaciones, las características. Están en las reuniones informativas, hay un momento en que se firma dictamen y se discute la ley, pero en esencia, en eso también, para nosotros hemos hecho, y la verdad que ha funcionado bien, una comisión abierta donde todos pueden plantear sus temas. Me parece que desde ese punto también el colegio tiene que hacer un recorrido, ¿no? Creo que la forma de participación política sería ir a trabajar sobre la agencia para que después la posterior reglamentación de la ley haya una posibilidad de trabajar con la gente de la agencia para poder incorporar al colegio como una alternativa de participación, o a los colegios, porque seguramente los demás colegios también querrán participar. Tiene una pregunta. Claro, hay una pregunta que leer. Sí, yo la leo. Dice, en el mismo sentido que pregunta el colega cómo podía participar el Colegio de Psicopedagogos de Córdoba y el de Kinesiólogos, la Asociación de Psicomotricistas. Claro, incluir a otros profesionales independientes. Bueno, nosotros distinguimos lo que estamos haciendo en el directorio es incorporando a la sociedad civil, las asociaciones que no son públicas. Ahí tenemos de 2 tipos, asociaciones de prestadores, que son una parte que ya vienen trabajando, y lo que llamamos prestadores individuales, que en esencia no son solo psicólogos. Los que nosotros nos plantearon el tema, y por eso lo incorporamos, son los psicólogos, pero no solo psicólogos. En la representación, lo que a mí se me ocurre, pero eso no lo voy a reglamentar yo, sino la Agencia Nacional de Discapacidad, es que sea rotativa, es decir, durante 6 meses tenga la representación un colegio de psicólogos, por ejemplo, 6 meses de psicopedagogo o 6 de tal, así que puedan rotar esa representación para que puedan tener participación. Pero es una simple idea que tenemos nosotros, que no somos, primero hay que probar la ley, los que vamos a reglamentar. También hay que marcar que el director... El directorio también hoy es el que define los montos de las prestaciones, y por eso no es que es un directorio asesor donde uno discute políticas públicas solamente, sino los montos. No, si logramos que la ley deje claro el sistema, es decir, cómo se aumenta por inflación todo, el directorio tendría la tarea de mejorarlo, pero la base estaría resuelta. Perdón. Sí, justamente lo que, digamos, no solamente se va a ocupar de si la ley sale, se va a formar una especie de fórmula donde ya estaría como prehecho eso, ¿sí?
el directorio se ocupa no solamente del tema de aranceles, lamentablemente últimamente solo se ocupa de aranceles, pero debería ocuparse de un montón de otras cosas que no se ocupa. Por ejemplo, mejorar los guías de evaluación institucional, por ejemplo, no sé, tocar nuevas prestaciones, acompañante personal, una serie de cosas que hay pendientes, muy importantes para las personas con discapacidad, y sería también muy importante que los colegios participen de esto, ¿no? Por ahí para salir un poco del tema más burocrático administrativo, que es importante. Estaba pensando, Daniel, bueno, y bueno, también, como lo piden, hay una cuestión que tiene que ver con la inclusión. Vos algo dijiste cuando Andy pasa a salud, educación y salud quedan un poco fragmentados, ¿no? En su mayoría, digamos, nuestro colectivo profesional atiende más discapacidad mental e intelectual, que podemos decir que es mental, autismo, cosas en la infancia, intelectual, lo que antes se llamaba debilidad mental, más allá que el colectivo de discapacidad sumamente diverso y heterogéneo. Yo quería ver si ustedes han pensado en relación a la inclusión, a lo educativo y la discapacidad, si tienen alguna idea de incorporar a la legislación, qué visión tienen, porque también la cuestión de la inclusión es un tema que no está cerrado, está abierto a muchos debates, inclusive en otras discapacidades, como puede ser problemas de visión o demás. La cuestión educativa es un punto también de discusión. Lo tengo presente cuando se hizo la convención, por ejemplo, el colectivo que tenía problemas de audición no quería que los pibes se incluyan en la escolaridad normal porque pensaban que académicamente se iban a ver afectados, digo, para simplemente poner sobre la mesa una problemática importante. Sí, bueno, quería ver cómo lo piensan, luego también cómo lo pensaste ustedes la idea. Sí, en el punto de educación hay un debate, claramente hay un debate respecto de, hay un modelo que ha avanzado, que es el de la Pampa, en esencia, que es todo por el único sistema escolar, que llamamos la escuela común, para decirlo de alguna manera. Eso es un debate, hay distintas miradas, hay muchos colectivos y muchas personas especialistas y organizaciones que están de acuerdo con eso y otros que no, que claramente plantean que no, mantener la educación especial. Yo no soy un especialista, yo digo, soy profe universitario, no soy un hombre que vengo de la pedagogía. De todo lo que he escuchado, intercambiado, conversado, veo que no hay consenso sobre eso y que hay situaciones en que hay que mantener claramente. Es decir, una cosa es el esfuerzo para que todos en lo posible estén en el sistema escolar común y otra cosa es anular el otro sistema. Mi mirada simplemente es que hoy que no es posible eso y que hay que trabajar y articular y avanzar. Sí, que todo aquel chico que está en el sistema escolar común y necesita un acompañamiento, esa persona que lo acompaña tiene que cobrar y tiene que cobrar todos los meses y no puede cobrar a los 90 días y no puede ser que no cobre porque claramente no hay sistema y no puede estar rotando todo el tiempo porque entonces no hay sistema práctico que funcione. O sea, lo que en la teoría puede andar, hay un problema práctico hoy con el financiamiento y la rotación. Con lo cual, mi mirada hoy es que hay que mantener multiplicidad de situaciones y entender las distintas realidades, hacer el esfuerzo para que la mayor cantidad de chicos estén en el sistema educativo más tradicional, pero que eso requiere un conjunto de acompañamientos importantes. Segundo, una temática que es de ustedes más que mía, yo soy politólogo, pero que sí estamos debatiendo, que es el tema de salud mental. Y acá voy a hablar más como politólogo / sociólogo, no como psicólogo. En mi opinión, lo que es un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Hay un fenómeno fuerte de tensión, de agotamiento. No hay explosión, hay protestas, gente protesta, porque es un fenómeno de implosión. La implosión social quiere decir, estoy agobiado, cansado, reviento para adentro. Eso sube la violencia de 0 a 10 rápidamente. Si yo vengo dando de máquina y estoy mal, me rozo con él en la calle, a 2 minutos estamos los golpes, a los tiros, porque yo estoy sacado, porque él está sacado. Ese fenómeno está generando mucha tensión y dificultades, no solo en los barrios pobres, donde claramente se agudiza, no llega a fin de mes, que faltan cosas en el comedor, un montón de dificultades, sino es un fenómeno general. Y ese fenómeno general, en mi opinión, requiere de recursos, de tratamiento, de atención sobre la problemática de salud mental. Excede a la Comisión de Discapacidad, claramente, pero hay un debate ahí profundo. En mi opinión,
están pasando tres cosas hoy: un fenómeno de implosión social muy fuerte y muy profundo por un lado. Por otro lado, un crecimiento fuerte de distintos tipos de adicciones. Y ahí va desde, yo recuerdo ahora hace muchos años, escribo libros sobre esto, y me queda claro que el que vende droga gana más que el que trabaja, le va mejor, y que el circuito de un pibe está hacinado, se va a la esquina, se complica, termina endeudándose. A ese fenómeno de crecimiento de las adicciones, del que vende droga gana más que el que trabaja, se le agregan dos cuestiones hoy. Una es el tema del juego y el juego online y la ludopatía, que en esencia ya es como, y lo voy a decir un poco académico, joda. Efectivamente, la generación de chicos que terminan jugando, complicándose, es tremendo. Y la obscenidad de lo que pasa alrededor es muy complejo. Entonces, todo ese esquema está en debate en la Cámara de Diputados también. Doy un ejemplo que a mí me impacta. Lo más masivo que hay en Argentina es el fútbol, claramente. Gran parte de los argentinos somos futboleros. El campeonato de la AFA normalmente estaba promocionado por una gaseosa, un auto, una prenda de ropa, cosas masivas. Hoy está promocionado por el financiero. Sí. El nivel de sobreendeudamiento de las familias es brutal. La persona se endeuda, primero paga el mínimo con tarjeta, después la financiera de esquina, después la vuelta. Al que vende droga, tiene billete o cualquier lado, termina endeudado al 500% de interés anual. Arranca el circuito, al mes siguiente arranca en menos 10. Tiene que tapar un montón de agujeros y le queda larguísimo el mes. Todo eso fortalece la implosión, fortalece la violencia. Yo creo que el tema de adicciones hay que trabajarlo integradamente y es una cuestión central que excede de vuelta a la Comisión de Discapacidad como está entendida. Y tercero, me parece que hay un fenómeno complejo con la situación de los jóvenes y el no lugar. La Argentina tiene infinidad de problemas, pero en esencia el núcleo central del problema es que la mitad de los jóvenes no terminan la secundaria en tiempo, que solo el 13% lo termina en tiempo y forma, es decir, termina la secundaria en la edad que tendría que terminar con los conocimientos que debería tener, que claramente la desocupación de los jóvenes es mucho mayor que en el resto. Generar políticas de primer empleo, de reforma de la escuela secundaria, muchas cuestiones que son transversales. Y yo presento un proyecto de reforma de la escuela secundaria que no está en la Comisión de Discapacidad, sino de Educación. Yo también formo parte de la Comisión de Educación, pero para la idea de esa dimensión, todo eso, en mi opinión, requiere un tratamiento integral y donde el rol de los psicólogos es clave. Yo no soy psicólogo, no hablo de ahí, sino mi mirada es más social y claramente estamos en un problema grave, grave de verdad, y que lo estamos naturalizando. De todo esto, lo que sí está es el primer punto que plantea todo, de la educación y el debate. Mi mirada es que hay que mantener el sistema de educación especial, promoviendo todo lo que se pueda del resto, pero la problemática de salud mental en términos de las adicciones y la problemática del endeudamiento de la familia se lo encontré un ojo muy cuidadoso. Hay varias preguntas. Sí. No, simplemente el tema de la inclusión es un tema complejo, ¿no? Porque lamentablemente hay complejidades que tienen que ver me parece a mí, con la institución, ¿no? El sistema educativo está complicado, digamos. Me parece que no hay lugar, desde esto que plantea Daniel, quizás de la implosión interna, digamos, no hay lugar para pensar, digamos, en el sujeto, digamos, ¿no? Como psicólogo, hablando como psicólogo. Lo subjetivo, lo individual, la dificultad, es difícil, digamos, ya que me parece que hay una cosa compulsiva, inclusiva, digamos, ¿no? No se mira, digamos, al sujeto si puede o no puede acceder a un proceso educativo, ¿sí? Compulsivamente se lo lleva a ciertas cuestiones y esto hace a veces que empeore su situación individual, digamos, ¿no? Si no nos podemos preguntar, digamos, por el sujeto, no nos podemos preguntar qué hacemos, qué hace el sistema para mejorar y articular las necesidades del sujeto, es complejo. Yo creo que la cuestión administrativa, la cuestión educativa básicamente es muy fuerte y está muy exigida por toda la complejidad social. Tenemos más del 50% de pobreza en Argentina. Es muy, muy difícil pensar en individual, en una inclusión plena de una persona con discapacidad. Es muy difícil. Más cuando los sistemas no son cerrados, no colaboran, no exigen cosas en función de papeles y no de sujetos, ¿sí? Entonces, para que un niño o una niña ingrese
a una inclusión educativa, ni lo miran, simplemente tienen que venir con otro. Entonces hay aulas con 10 acompañantes terapéuticos, ¿no? Quizás los niños, ¿qué clase de inclusión es esa? Me preguntaría yo, ¿no? Todos necesitan un acompañante terapéutico. Si necesita un acompañante terapéutico todo el tiempo, está para ser incluido, o sea, quizás necesita algo previo. Entonces, la lectura de cada persona es el tema acá. ¿No? Me parece que hay que trabajar sobre eso, me parece que hay que trabajar la articulación de educación y discapacidad, digamos, ¿no? Hay que preguntarse por lo que falta, por lo que no hacemos, ¿sí? Y creo que hay que mirar sobre el otro, o sea, mirar al sujeto. Me parece que la cosa pasa por ahí. Y hay una gran dificultad, porque se venden, digamos, la ley dice que todos tienen que ir a la escuela, ¿no? La pregunta es que nadie se pregunta si todos pueden ir a la escuela. Me parece que esa es la cuestión. Hola, buenas noches. Cuando pueda, pido la palabra, no puedo levantar la mano. ¿Hay una pregunta? Sí. A ver, pero ¿querés leer? Leo primero la pregunta, que es sobre el proyecto de ley. Dice, el proyecto de ley propone algún cambio en las prestaciones básicas, dado que las actuales prestaciones están planteadas, ay, que no se me mueve la pantalla, desde el paradigma médico, sobre todo las prestaciones institucionales. Sí, básicamente el proyecto de ley lo que establece, se rompe la frontera de salud-educación, para decirlo como primer esquema, entiende un conjunto de prestaciones generales y busca incorporar toda una temática que es compleja, que no hemos hablado, que es la inserción en el mundo del trabajo, donde hay poco, objetivamente, incumplimiento de parte del Estado, con los cupos y ni hablar del sector privado. Pero sí, o sea, va más allá de la idea del conjunto, es un nomenclador único que articula salud, educación y trabajo. Más claro en salud, más claro en educación, más difuso en trabajo, para ser claro, porque tiene que ver con crear las condiciones para hacerlo, pero sí, no toma solo la tradicional de salud. Aquí hay una pregunta sobre el directorio. ¿Sí? Sobre el directorio. Es la naranja. ¿Quiere decir algo? No, quería preguntarle a Daniel, vos hablaste de la asignación universal de discapacidad. Las pensiones es un tema que a mí me interesa mucho porque viví la época que los chicos, las personas con discapacidad que nosotros atendíamos en el conurbano bonaerense, allá por José Cepaz, por San Miguel, atendíamos a muchas personas que estaban en condición de pobreza y no tenían posibilidad de acceso. Las pensiones fue una solución, tanto para la medicación que tal o cual chico necesitaba, tanto para el SED, para la escuela, para el transporte, ¿no? Lo que hablaba al principio. Si la pensión no está, ¿cómo sería esto de la asignación universal? Porque vos dijiste que es para todos. La pregunta es, ¿todos lo necesitan? ¿Por qué para todos? ¿No? Si hay una persona que tiene obra social, ¿cómo sería esto? ¿También tiene la asignación? ¿Cómo es? Eso me quedó como picando ahí. Sí, estamos hablando de algo, yo propongo que sea por etapas, porque entiendo que los recursos no están para hacer una entrada, es para el conjunto de las personas que tienen discapacidad, independientemente de que tengan una obra social, prepaga, trabajen o no trabajen, una asignación básica universal. Es un monto básico. Absorbería las pensiones, o sea, dejaría de estar la pensión por discapacidad, absorbería la pensión y establecería el criterio. A partir, bueno, ahí viene todo un debate, yo creería que hay que hacerlo a partir de los 16 años, pero es un debate, pero a partir de determinada edad, 16 o 18 años, un conjunto de asignación universal. No tiene contraprestación, no es que yo hago la asignación universal por hijo, para dar que es lo más parecido que tenemos como concepto, no tiene contraprestación, tiene una corresponsabilidad sana que es que la madre presente el certificado de salud y educación, que el chico esté en la escuela y que tenga el calendario de vacunas al día. Eso está bien. Esto sería, primero, se certifica la discapacidad, tiene una asignación básica, independientemente del acceso a otro tipo de servicio. ¿Qué es? El reconocimiento del Estado a que hay una población vulnerable que tiene gastos por encima y que requiere un acompañamiento del Estado. La población va a tener Sí, más, bueno, sí o no, o sea, sí, pero... Claro, no. Hay varias, yo no sé si nos están escuchando, bueno, lo que está planeado, nosotros tenemos 5 millones de personas que tienen CUD, Certificado Único de Discapacidad, y 1.200.000 personas que tienen pensión.
Sería algo parecido al CUT, en esencia. Lo que debería dejarse claro es una persona que acredita discapacidad y que tiene una base de ingresos. Ese sería el concepto. ¿Por qué es universal? Porque cubriría a todos, independientemente no es solo para los más pobres, para los más pobres, para los sectores medios, Es por la condición de discapacidad. es por la condición de discapacidad. Como en términos prácticos, uno no puede pasar de 0 a 100 porque no hay condiciones, arrancaríamos por etapas, yo arrancaría por el norte del país, por determinadas condiciones socioeconómicas, pero el objetivo claramente es ese. Que esté en el proyecto de ley, que es una idea que tenemos nosotros, no quiere decir que lo vayan a aprobar, pero sí esa es la idea básica. Yo soy de la idea de bajar todos los 16 años, que es un debate claramente, pero sí habría que poner un corte de... Y la posibilidad de... La posibilidad de cobertura, como por ejemplo hoy tienes una pensión quizás es una pensión ínfima, digamos, la cobertura se da del Programa Federal de Inclusión Salud, que cubre los medicamentos, los transportes, la rehabilitación. ¿Cómo sería? Ahí básicamente es, la persona puede tener una sola cobertura. Si no tiene cobertura, automáticamente accede. Si no, sigue con su cobertura. Es decir, nosotros dos tenemos asignación universal por discapacidad, vos tenés una prepaga, seguís con la prepaga, yo no tengo cobertura, automáticamente viene Inclusión Salud. Es decir, hay una base de cobertura dada, la persona puede renunciar a esa base, si tiene otro, por condición familiar, porque sus padres trabajan por afuera, puede renunciar. Suponiendo que tus padres tienen una cobertura prepaga y dejan de tenerla, siempre está la posibilidad de ir directamente a la cobertura básica, que es incluirse. Es lo que no van a tener las dos. Hola, respondo lo que me habían dicho, si podía escribir la participación mía. No, no puedo escribir porque utilizo un programa lector de pantalla. Yo tengo una discapacidad visual y si me permiten en algún momento, desearía tomar la palabra. ¿Qué tal, Susana? Te habilitamos. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Susana Grosso. Soy psicóloga hace muchos años. Pertenecía al Distrito 15. Desde antes que naciese, desde que estaba APSON, la Asociación de Psicólogos de Zona Norte. Así que me acompaña una larguísima historia y me alegró mucho recibir esta información por alguno de los grupos a los que pertenezco e informarme que hay una comisión de discapacidad. No sé cuánto tiempo hace que existe, yo entré un poquito más tarde, así que no pude informarme sobre quién es el presidente y las personas que están. Estoy escuchando atentamente a esto. Bueno, a lo largo de estos años yo soy militante en discapacidad por muchos temas que me han ido llegando en la vida a través de organizaciones a las que pertenezco y porque soy persona en situación de discapacidad, madre, etcétera, y pertenezco a la Sociedad Interamericana de Psicología. Estoy en algunas organizaciones en Argentina, en el Observatorio Nacional de Discapacidad, en el Consejo Consultivo, etcétera, etcétera, y enfermedades poco frecuentes llamadas en Argentina o enfermedades raras en el mundo, en el cual el 80% son personas con discapacidad. Y soy la fundadora y coordinadora en la Sociedad Interamericana de Psicología de un grupo de trabajo que inició a partir de mis propias barreras y dificultades como persona con discapacidad psicóloga, en que me era muy difícil reinsertarme, que se llama Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras, porque así se llaman en el mundo. Yo escuchándolos, bueno, entiendo que todo es una inmensa problemática, y lo que más escucho, especialmente para ser muy sintética, porque son 1.000.000 de temas que están trayendo, es que todo es pensado de aquí para adelante, ¿no? A futuro, porque la ley, porque aquello que se hará, porque la asignación, porque lo que fuere. Yo desde hace muchos años estoy en esto, en distintas organizaciones, desde el mismo observatorio, el tema de la ley, la participación de la audiencia, de los proyectos que hubo del anteproyecto de ley con la gestión anterior, etcétera, 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 todo quedó en la nada. Entonces, a mí me parece que más allá de estas proyecciones hay algo claro que se planteó acá un poco el compañero politólogo, hoy, aquí, ahora. Cuando estamos en una situación, él dijo de implosión. Yo diría de emergencia no solo en discapacidad, de emergencia nacional, de emergencia en la inconstitucionalidad, en la situación traumática, en el avasallamiento de los derechos, en todo lo que ustedes quieran, porque ¿en qué situación no estamos afectados? Desde comprar un remedio, un alimento, la leche, viajar, lo que quieran.
Entonces, si pensamos en esta población, que es la población vulnerable, entre una de las tantísimas, yo creo que tenemos que pensar, además de todas estas proyecciones, en un rol tan determinante como tenemos los psicólogos, y acá les comento brevemente para contarles, invitarlos, que desde la Sociedad Interamericana de Psicología iniciamos ya hace 2 años una investigación en 7 países de Centroamérica, vamos a continuar con el resto, especialmente sobre la falta de formación en psicología que tenemos los psicólogos en todo sentido y el gran desconocimiento en este vastísimo campo de trabajo, que no hace solo al paciente y a la persona con discapacidad, que hace la sociedad toda. Entonces pienso y me pregunto, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora, aquí, en este momento, ante el deterioro, la gravedad, la iatrogenia y todos los nombres que ustedes le quieran poner, ¿no? De situaciones traumáticas. Y me parece que acá tenemos que pensar seriamente en nuestro compromiso ético como carrera de obligación pública. ¿Cómo nos manejamos frente a esta realidad? Independientemente de las proyecciones y los hermosos proyectos que ustedes están hablando, que yo los convivo, los comparto, me peleé con todas las organizaciones que quieran antes, durante, etc. Y nada en realidad salió. La discapacidad sigue siendo más que un movimiento social excluido, expulsado. Esa es la terminología que yo utilizo. Porque excluido suena poco, digamos, hay una intencionalidad de expulsión. Y esto que sucede acá, en este momento, con la discapacidad, como con todos otros, es verdaderamente expulsión. Entonces, yo creo que acá tenemos que tomar posición ideológica, no partidaria, desde el posicionamiento ético que hace nuestros códigos de ética, no solamente en Argentina, el mundial, el americano, todos los que quieran, que es un tema al que yo me dedico. Perdón, cuando yo les cuento que cuando alguien, no sé si ustedes tienen información, experiencia en los programas lectores, como la temática tenía que ver con accesibilidad, cuando alguien habla en el chat o escribe en el chat, en el programa lector, el lector lee. Entonces yo estoy escuchando ahora cada uno de los chats que ustedes hablan, alguien que dijo. Yo me perdí con lo que les estaba diciendo, porque justamente el programa lector lee y interrumpe el hilo conductor de lo que venía hablando. ¿En qué estaba? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan, colegas? Y lo último que estaba diciendo, y cierro, no quiero tomar más tiempo en esto, en cuanto al posicionamiento que tenemos que tomar, pero quería agregar algo más, en todo caso después pido la palabra, y me gustaría mucho, y coincido con esto del colegio de psicopedagogos, etcétera, que lo que tenemos que hacer es fortalecer las redes y sumarnos y pedir apoyo internacional, porque está claro absolutamente, lo voy a decir de manera muy grosera, como mi apellido que es grosso, acá no nos dan ni 5 de pelota, cuanto más nos puedan aplastar. Y en este momento, además, con el registro que va a haber de los nombres, de la personalización, yo viví la época de la represión, en carne viva y directo. En este momento estamos en el inicio de esta etapa, y ustedes y yo, que estamos queriendo bregar por reinstalar los derechos, la justicia social, todo esto, es más, hasta podemos correr riesgo a corto plazo, a corto plazo, no a largo plazo. Esto creo que lo tenemos que ver para ver hoy aquí qué hacemos, porque todo lo demás es hermoso, todo lo demás es lo que queremos, pero la realidad es que nada de esto se pudo conseguir ni aún en mejores situaciones, cuando se suponía que teníamos personas como la anterior intervención en la que estaba, bueno, ahora me olvidé el nombre, los hermanos, que los conozco, casi todos, no se pudo conseguir prácticamente nada. ¿Ahora ustedes creen que vamos a conseguir algo de esto que se está pensando a mediano y largo plazo? Y mientras tanto, ¿qué? Los remedios no llegan, la gente no come, no tienen hambre, etcétera, las prestaciones se cortan. Perdón, corto acá, porque como verán, me enfatizo mucho y subo de tenor en esta cuestión. Bueno, punto. Gracias por escucharme. No, gracias, Susana. Vos ahora seguimos la conversación. Breve, Susana, yo soy el politólogo, yo soy Daniel Arroyo, soy presidente de la Daniel, ¿cuánto? comisión. Saben que hay mal sonido, chicos, traten de mejorarlo. Varios compañeros lo dijeron. Se escucha poco y medio sucio. A ver, ¿ahora? A ver, ahí Daniel, a ver, sí, un poco mejor. No, bueno, simplemente yo soy Daniel Arroyo, soy diputado, soy el presidente de la Comisión de Discapacidad, Ah, donde un hay gusto, Daniel. diputados de todos los espacios políticos. Coincido con lo que estás planteando en términos generales.
Puedo explicar mi situación particular. Yo tengo una doble logia, yo soy un diputado de la oposición. Doble logia. Sos diputado, perdón, no se escuchó. Diputado, más lento, por favor, y más fuerte, sí. Un diputado de la oposición. De la Y oposición. sí, tengo una doble lógica frente al gobierno. Ahí, Por ahí, un ahí se escucha lado, bien. por un lado, tengo una mirada absolutamente crítica de la orientación del gobierno, pero por otro lado trato de que pasen cosas. Por ejemplo, que se mantenga un monotributo social, o que aumente la ayuda escolar, o que logremos con esto que estaba diciendo, que no se desregule el sistema de Ujú. prestaciones para personas por discapacidad y mantengamos un nomenclador único o la ley. Por lo menos mi doble lógica. Yo tengo una mirada muy crítica de la orientación general, pero no me quedo en eso, sino que trato de que concretamente sucedan cosas que mejoren la vida cotidiana. Y a la comisión que nos referíamos, o en todo caso, es la comisión de la Cámara de Diputados. Todo esto que estamos Ujú. hablando son proyectos de ley que están tratándose. La gestión de la ANDIS anterior elaboró un proyecto de ley Sí, para integral. Lo sí. hicieron federal, recorrió en varios lugares, pero nunca se presentó el proyecto de Claro, porque ley. quedó trunco, sí. Yo Exacto. Bueno, participé, sí. cuando hablo del proyecto de ley que estamos presentando, tomamos esa base, o sea, no es que tomamos esa base, tomamos, me refiero a que lo presento yo con otros diputados, tomamos esa base para trabajarlo, pero efectivamente ha quedado trunco. Ujú. Perfecto. Y hay que hacerlo, no digo que no, hay que hacerlo, pero ¿y en el mientras tanto qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos nosotros Bueno, psicólogos? mientras tanto, nosotros ¿Miramos? lo que hacemos es esto, mantener la tarea nuestra, parar el decreto, mantener el nomenclador único, Ujú. generar todo un conjunto de debates, tratar de que la ANDIS no quede en salud, sino que Ujú. vaya a jefatura de gabinete o a la presidencia, Claro. en áreas que crucen varios ministerios y evitar esto, que claramente para mí es un logro que hemos tenido entre todos en este contexto, y es que cuando hablamos de prestaciones, estamos hablando de prestaciones de salud, de educación y de trabajo, no solo de salud. Sí, creo que también en ese contexto las personas con discapacidad y las instituciones, organizaciones y demás, con la movilización que se hizo en Olivos y en todo el país, que bueno, un poco implementamos desde el foro permanente, se logró también bueno, una visibilización de estas situaciones que se venían dando en función del riesgo, el miedo de las personas de perder su prestación, ¿no? Pero bueno, básicamente quería agregar eso. Bien, había una pregunta sobre inclusión laboral, un poquito más arriba. Para Daniel Michel. Eh, esta, un poquito más arriba, me parece que había una de inclusión laboral. Esta. Esta. Por favor, si es posible que se incorpore en el proyecto la posibilidad de cierta y sistematizada de personas con discapacidad. Por favor, ¿es posible que se incorpore en el proyecto la posibilidad cierta y sistematizada de que personas con discapacidad puedan ser incluidas laboralmente por cooperativas a través de planes de inclusión laboral remunerados? Sí, el objetivo del tema, cuando pensamos trabajo, nosotros pensamos, no voy a hacer una cosa larga, pero en 5 dimensiones. El trabajo formal, el que es empleado en un lugar, toma un trabajo, ahí va parte del cupo, que nunca se cumple, de personas con discapacidad. El trabajo, el autoempleo, la persona que desarrolla su propio trabajo. La economía social, que son las cooperativas, distintos mecanismos claramente. El tema de promoción de inclusión de personas con discapacidad. Nosotros en la ley lo que estamos tomando es la empresa que toma un joven como primer empleo, joven estamos hablando de 18 a 29 años, o una persona con discapacidad, durante 2 años no paga aportes patronales, o sea, tiene un incentivo, la empresa le conviene económicamente, paga menos impuestos, todo el tema de incentivos, ahí va,
y después todo lo que tenga que ver con vincular planes sociales con trabajo, capacitación laboral. Pero sí, toma todas las dimensiones. De todo lo que estoy diciendo, verdaderamente el Estado está más en falta. Yo he sido ministro de Desarrollo Social de la Nación, he sido de la provincia de Buenos Aires, o sea, lo hago como una autocrítica, no estoy diciendo para otros, y es que nunca se ha logrado cumplir el cupo, ni siquiera en las áreas estatales, que es los primeros que tienen que cumplirlo. Me parece que en este punto también hay algo importante para tener en cuenta, que el directorio o el sistema único tiene una deuda con eso. Me parece que hay que incorporar lo que se llama rehabilitación profesional, ¿no? Que es el acompañamiento de las personas con discapacidad en la inclusión laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que adecuar, hay que hacer evaluaciones, la adecuación del puesto de trabajo, todo lo que tiene que ver con lo económico, situaciones que hacen a la rehabilitación profesional, ¿no? Que está pautada desde hace años y que, bueno, que es una deuda, entre otras, que tiene el sistema único. Sí, no, y una cosita práctica que yo me encontré como dificultad. Es decir, creo eso efectivamente, y lo que hay que armar es un registro, en mi opinión, que es un debate el tema del registro, pero la única manera de poder cumplir con el cupo laboral es tener un registro de personas para cruzar con las áreas estatales. Yo en su momento lo quise hacer y es un debate y hay muchos que no están de acuerdo y entiendo la razón por la que no están de acuerdo, pero es un tema práctico, o sea, necesitamos tener alguna operatoria práctica para que eso se pueda hacer. En mi opinión, hay que armar un registro que opere como oferta y demanda laboral directamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo se solucionaría la actual Bien. relación entre pensión y cobertura médica? Sí, la leo casi. Sí, ¿Cómo se solucionaría la actual relación entre pensión y cobertura médica? La idea acá hay dos cosas. El decreto que elaboró el gobierno, pero no salió, rompe esa relación y le permite a cada obra social o prepaga prestar dar el conjunto de prestaciones que considera oportunas y punto. Por eso es de desregulación. El proyecto de ley lo que dice es no, mantengamos la universalidad. Es decir, el nomenclador único. Yo, persona con discapacidad, accedo a la misma prestación, tenga obra social, tenga prepaga o no tenga cobertura. El mecanismo, el concepto de regulación es claramente que la prepaga o la obra social preste de la prestación que quiere. Ahora, distingamos teoría de práctica. Hoy está funcionando mal el sistema, hay muchas dificultades para las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones. Pero si además de eso lo desregulamos y rompemos el sistema, es decir, no tiene la ley, mucho peor. Yo claramente parto de la base que hay un problema hoy, pero si hay un problema en este edificio, la idea no es dinamitar el edificio, sino arreglarlo y mejorarlo. Tengo claro que hoy no se está accediendo al conjunto de prestaciones, pero la solución no es de regular y cada uno preste lo que le parece de acuerdo a los recursos que tiene, sino mantener la ley y hacer que se cumpla. La ley, básicamente, lo que mantiene es el nomenclador único. Me parece que a veces perdemos también dimensión, ¿no? La ley del 1901 es del año 97. Creo que es una de las pocas políticas que se mantuvo durante años, ¿no? Y distintos gobiernos, distintas, ¿no? Y que, bueno, que básicamente tienen que ver con el ejercicio de derechos de las personas, ¿no? Porque las veces que se quiso romper esto, las personas salieron a la calle y dijeron, no, esto no. ¿Sí? Creo que esto es importante resaltarlo también, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, si contemplan mejorar las prestaciones de aquellos que no tienen obra social o prepagas, ya que en muchos casos es insuficiente. Es un poco Bueno, eso es claro, son claramente insuficientes, hay que tener un criterio, en mi opinión, el criterio de actualizar las prestaciones, estoy hablando de que se le paga a los prestadores por inflación y compensar en el medio es el punto. Doy la explicación de lo que hicimos con los jubilados, que es parecido. Los jubilados han perdido muy mal en este tiempo, porque tener una fórmula que no actualizada por inflación. Se estableció un proyecto de ley que establece que para adelante se va a ajustar por inflación. Pero si no lo compensamos, lo que pasó ahora, quedó totalmente desfasado. Bueno, es eso lo que está pasando hoy con las prestaciones, con ese doble objetivo. Que para adelante quede claro que un prestador sepa que cada 3 meses se actualiza no lo que le parece al directorio, o no el presupuesto que hay, o no si hay plata o no en el Ministerio de Economía, sino el porcentaje de inflación, que acá no se debate más,
pero que en el medio, esto que se ha perdido y mucho, se compense. Ese es el objetivo. Pero que sea nuestro objetivo no quiere decir que lo tome economía, claramente, o el gobierno. ¿Alguna pregunta más? Daniel. Una cuestión a tener en cuenta, Daniel, porque se hablaba de la inclusión laboral, por ahí de tener presente que hay personas con discapacidad que por su condición no pueden participar del sistema productivo inclusive adaptado, ¿no? No sé si con la asignación que vos pensás eso podría cubrirse, o bueno, como digamos la comunidad tendría que encontrar alguna manera de poder sostener a las personas, inclusive lo que vos comentabas es algo que escuchamos habitualmente, papás muy preocupados por el paso del tiempo y en manos de quién va a quedar el destino de sus hijos, justamente por estas imposibilidades, ¿no? Primero, a mí me parece que hablar de montos ayuda a entender la brutalidad de la situación. Una familia para no ser pobre necesita 920.000 pesos. El salario mínimo en la Argentina son 270.000. La jubilación mínima son 236.000. La persona que tiene un plan social, que se preguntaba de combinar completo, son 78.000 pesos. Una persona una persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido está cobrando 28.000 pesos. O sea, para dar idea de calce brutal, arrancamos con 900.000 pesos. La peor situación es la persona que está en un taller protegido, que está trabajando, 28.000 pesos. Está fuera de cualquier lectura que uno haga, es brutal. Sobre esta base, sí, la asignación contempla que hay personas que claramente no están en condiciones de formar parte del proceso productivo, pero ahí es donde la asignación universal establece una base de criterios. Por eso la idea de lo universal. Y sí el acompañamiento al proceso laboral. A mí me parece, más allá de la situación de discapacidad, la Argentina hoy tiene, sacando la situación de las personas con discapacidad, 40% de informalidad laboral. Mi mirada es que dentro de 10 años va a tener 40% de informalidad laboral, porque el sistema no va a incorporar más trabajo formal, porque la gente que trabaja en un banco cada vez va a ser menor, porque hacemos menos trámites en un banco, porque los que trabajan en los peajes, claramente la tecnología hace que pasemos con el telepase, y así con un montón de cuestiones. Con lo cual nosotros necesitamos una asignación universal, arrancaría por la asignación universal para personas con discapacidad. Básicamente es un debate que se da en el mundo, no es un invento argentino, esto es un debate que se da en el mundo. A nosotros nos agarra muy mal, porque tenemos 40% de informalidad laboral y dentro de eso ingresos muy precarios. De los que tienen trabajo formal en Argentina, 30% son pobres. Tienen trabajo formal e igual son pobres. Y tenemos situaciones absurdas en Argentina. Una pareja joven que los dos tienen trabajo formal son pobres. Por el retraso en el nivel de ingresos. Con lo cual, esa es una situación para dar. Ahora, de todos los problemas que hay, la más crítica es la persona que está en un taller protegido, que está cobrando 28.000 pesos claramente, que está fuera de cualquier consideración. Exactamente, exacto. Entonces, cualquier familia pensará lo que hace con 28.000 pesos, esa es la remuneración que está recibiendo una persona que está en un taller protegido, claro. Y estás mejor de la definición. Ahora, sí. Se rompió la incompatibilidad, estamos hablando de montos totalmente desacomodados, ¿no? Total, no hay ningún tipo, no es que está más o menos cerca, está brutalmente desfasado. Acá tenemos una pregunta de una colega de Moró. Dice, ¿qué plan tienen para aquellas personas con discapacidad que quedan sin familia cuando se va a implementar? ¿Cuál tiene que ver? Buena pregunta. Y ahí sí, todo lo que puedan ser sugerencias. El proyecto de ley no incorpora nada sobre esa dimensión, pero sería bueno. Sí, a ver, yo fui ministro de Desarrollo Social y conozco bien todo el sistema de hogares de tránsito, hogares. Hay distintos mecanismos que lo existen, ¿no? Ahora, tal vez, digo, lo estoy pensando en voz alta, porque no lo pensamos. Porque hay hogares nosotros tenemos centros de día, hogares permanentes, hay distintas situaciones. Ahora, no pensamos nada específicamente para las personas con discapacidad. Si hay ideas, sería bueno, y si se los mandan a ustedes las ideas y lo podemos tratar en la Cámara, sería bueno. No hay nada estrictamente pensado por ahí, más allá del sistema que existe hoy para atender personas sin familia.
El sistema único prevé justamente la prestación de hogar y residencia para justamente las personas que no tienen familia. El problema es que el arancel que se paga por hogar y que se paga por residencia es complejo, digamos, en cuanto a que requiere 365 días del año, ¿sí? Prestación. O sea, estamos hablando de una exigencia importante contra un arancel que no responde, con lo cual no hay mucha más demanda que oferta. Ustedes piensen que creo que en el país hay 3 residencias categorizadas, ¿sí? 3 residencias categorizadas. Las residencias en general, bueno, en la provincia de Buenos Aires, la reglamentación, por ejemplo, de las residencias prevé hasta 10 personas nada más que puedan estar en una residencia que está destinada a personas más independientes, o sea, que pueden hacer una vida independiente bajo supervisión. Entonces, habría que tomar una política de promoción de residencias y promoción de hogares en función de poder justamente dar espacio, lugar a estas demandas que no están. Pero bueno, todo tiene que ver con todo, digamos. Estamos atravesando una crisis muy importante y bueno, creo que todos estamos remando, ¿no? Un poco. No, digo que me encantó el concepto de implosión, que nunca lo había pensado así, pero este estallido que hay a nivel, digamos, subjetivo, la alta demanda, digamos, que en plena situación de crisis nosotros, por suerte, los psicólogos estamos teniendo, digamos, pero es algo que angustia en algún punto, la alta demanda, la necesidad de tratamiento psicológico, los pedidos a nivel, ya la gente no espera el turno por obra social a nivel privado. Pero pienso que, digamos, en este contexto que es claramente crítico, implosivo, ligado, sí, a la desigualdad, a la pobreza, digamos, una avanzada impresionante a otros discursos, como decía la compañera, bueno, la derecha, ¿no? Y la ausencia del Estado, qué camino difícil y al mismo tiempo qué oportunidad para pensar y bueno, en el marco de la salud mental, de la Ley Nacional de Salud Mental, en el marco de la inclusión, también el paradigma de derechos, las convenciones, cómo estos conceptos de residencia, de casa de medio camino, mismo de educación, tenemos que revisarlos para no caer, digamos, en modelos anteriores, ¿no? En tratar de resolverlo a un modelo claramente excluyente. Entonces, bueno, creo que ahí también como que se nos fueron ciertos pilares y estamos como repensando y reinventándonos en contextos muy complejos. Yo creo que ¿Y puedo tomar la palabra nuevamente un momento? Ahora que me dieron yo creo que es un crisis de autorización. paradigmas en términos generales. Yo vengo de las ciencias sociales, no de la psicología. Estamos claramente en crisis de paradigmas. Lo que aprendí siendo diputado es que hay que meter todo en una ley. No es que se mete todo en la ley, se aprueba, levantamos la mano y al otro día se resolvió todo. Pero todo lo que podemos meter en una ley va generando el camino y por eso yo creo que hay que revisar mucho todo el tema de la institucionalización, los paradigmas. Yo hace muchos años fui ministro de la provincia de Buenos Aires y me tocó poner en marcha la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, una ley en la que yo había estado en la calle con muchísima gente promoviendo. Y me di cuenta ahí lo difícil que es hacer algo con 20 centavos. O sea, requiere de recursos. Y por supuesto que una ley no va a transformar, pero sí hay que ponerlo todo como un proceso. Y sí creo que estamos ante una crisis de paradigmas profundos y que hay que repensar y entender. Y sobre todo, me parece a mí que es un tiempo de entender distintos juegos de lenguaje. Doy un ejemplo que está fuera de la situación de discapacidad, pero que a mí me impacta. El gobierno de la provincia de Buenos Aires planteó un tema con la no repitencia en las escuelas. ¿No? Es decir, algo lógico. Si yo hago 13 materias, me faltan 3, no tengo que volver a hacer las 3 el año siguiente. Los especialistas en general están de acuerdo, todos los especialistas están de acuerdo. Los docentes no. Y no porque no les parezca razonable, sino porque se preguntan cómo lo va a interpretar el joven. Repensar juegos de lenguaje, para mí eso a mí me hace pensar así, bueno, veamos de qué manera que estamos entendiendo. Es como lógico que alguien por 3 materias no tenga que volver a hacer todo el sistema. Ahora, ¿cómo lo recepta? ¿De qué manera? Es un contexto bien complejo donde para mí
Estamos bien claramente en una etapa de transición, donde lo viejo no termina de morir, de ideas, de conceptos, y lo nuevo no termina de nacer, y lo tenemos ahí en el aire. En ese esquema, si podemos hacer una ley lo más clara y orientativa posible para adelante, será positivo. Pero es un tiempo bien complejo. Daniel, yo estoy de acuerdo totalmente que hay que hacer poner todo en un paquete y tener una ley como corresponde, etcétera, etcétera. Pero discúlpeme, colega, ¿no? Insisto nuevamente, hasta que en algún momento, si algo de eso logramos, mientras tanto, ¿qué hacemos? Reitero lo que dije antes, que fue cuando me interrumpí, en relación con nuestro código de ética. El Código de Ética de Argentina, el universal, el de Latinoamérica, nos plantea los principios fundantes de nuestro ejercicio profesional. El primero de ellos tiene que ver con el bienestar de las personas y los pueblos, del cual nosotros somos garantes de derechos. Acá estamos hablando de una violación, no digamos vulneración, de una violación masiva de derechos. Entonces, por eso pienso, ¿qué hacemos? Yo creo, no tengo la respuesta, por supuesto estoy compartiendo con ustedes la angustia y yo diría más que una situación compleja, creo que estamos en medio de una situación traumática en la que todavía no encontramos la claridad de la punta de ver cómo procesamos esto que nos atraviesa a cada uno de nosotros en lo personal y en la sociedad. Y creo que lo único que en este momento me parece que podría ser algo que nos apoye, nos solidifique o nos robustezca es fortalecer las redes entre todas las organizaciones, en este caso de profesionales, de distintas, existe ATE, que es la asamblea que se generó ahora a partir de la emergencia, y buscar además de ahí apoyo exterior, apoyo en organizaciones de afuera, porque acá adentro es muy poco lo que podemos lograr. ¿Qué podemos con esta perspectiva y con este paradigma de destrucción, de atropello, de desubjetivación, de despersonalización? ¿Qué podemos lograr? Muy poquito, a lo mejor algo el día de mañana, no lo sé. Bueno, dejo mi pequeño, no sé si granito de arena, mi pequeña preocupación y angustia que me atormenta y me quita el sueño. Desde a mí como a las personas que estamos referentes en la cantidad de organizaciones a las que pertenezco, en Argentina y fuera de Argentina. Por eso los invito, en este caso, la Sociedad Interamericana de Psicología, que les comento, es la sociedad más antigua que existe en las Américas, cumplió 70 años y tiene más de 30 países. En este momento está muy preocupada por lo que nos está pasando y pudimos lograr a través de mí la creación de este espacio que no existía en relación con discapacidad y en relación a la formación del psicólogo y un futuro proyecto que se está armando para las carreras de psicología que tienen la base desde todos los que cursamos acá, tenemos la orientación de lo que se hizo hace 50 años desde la CIP, que es esta con la IUPSI. Bueno, en este momento se está reformulando esto y podemos tener un apoyo desde él o desde otras organizaciones internacionales. Lo dejo como una interrogación que no tengo nada en mano claro, porque justamente yo me siento en el medio de la situación traumática en el que por momentos pareciera que algo entiendo y por momentos no termino de entender nada. Entonces, bueno, gracias por escucharme y compartir estos espacios porque son los que me parece que justamente necesitamos para compartir, para transmitir la vivencia, la catarsis y ver si encontramos algún punto posible de procesamiento, ¿no? Que creo que por supuesto es maravillosa la ley. Pero insisto, esto es para bastante más adelante. Y mañana yo me levanto y ustedes también, y pasado nos vamos a volver a encontrar con la multiplicidad de situaciones con nombre y apellido. Con nombre y apellido, no es que yo escucho, yo con nombre y apellido. Y por lo menos, bueno, en los grupos que yo pertenezco, en lo que ustedes seguramente los que están acá, porque están implicados de una u otra manera, ¿no? Como profesionales, como prestadores, como familiares, como profesionales interesados en la tema, no lo sé, pero con nombre y apellido, son sujetos, como se dijo antes, con nombre, apellido y con vidas. ¿Y qué hacemos? No sé, ayúdenme a pensar. Sería bueno que nos dejes ahí tu mail y que te invitemos a la comisión para seguir reflexionando sobre esto. ¿Cómo no? Lo paso ya, lo paso ya. Máster. No, coincido simplemente con el tema de fortalecer las redes, que lo hemos dicho. O sea, mi mirada en términos generales, más allá de las personas. Exacto.
Acá estaba un compañero escribiendo el chat y entonces no pude seguir. De la unión de los prestadores, hablaba él, justamente, sí, dejar de ser tan individualistas. Mi correo electrónico es master Susana Grosso con doble S, Por eso, @gmail.com. por eso está, no, y por eso es tan brutal para mí ir a volver otra vez a la agencia a salud, porque pero es como tenemos que ir para allá y estamos yendo. Claro, claro. Sí, lo que sí a mí, por lo menos, yo no veo las cosas tanto del individual como sino de lo colectivo. Mi cabeza funciona así y yo siempre parto de esta idea. Si un problema es de pocos, el problema lo tienen las personas. Si es de muchos, es del sistema. O sea, si hay 3 pibes que no estudian ni trabajan, son vagos. Si hay 1,5 millones, no, hay un problema en el funcionamiento general. Si hay 3 personas que están en informalidad laboral, es porque no tienen ganas de aportar. Si hay 40% de informalidad laboral, no es que la persona. Entonces, hay que entender y transformar eso. Pero yo coincido con lo que decimos. Perdón, dejo mi celular, que me es más fácil por una cuestión de accesibilidad que el mail. Yo fui ministro de la pandemia en el área social, fui ministro de Desarrollo Social de la pandemia, y fue algo único, diferente, desacomodó, transformó la realidad, hizo acelerar lo que iba a pasar en 20 años, que era el trabajo en la casa, Están hablando. se hizo en 20 días, básicamente. Generó toda una ruptura de relaciones muy fuerte y generó algo no natural, que es que uno tenía que quedarse adentro de la casa. Es bien compleja la situación. Lo que yo sí creo, y coincido con lo que decís vos, 54 9 11 hay que animarse a construir unos planes. Sí, lo real de la muerte también. La cuestión de, ¿no? Tan cercana. 3578. Importante. Me parece que el tema importante también es el tema del proceso, ¿no? 50 50. La colega recién, perdón, es importante verlo eso, ¿no? Porque uno que tuvo desde que la ley en el 97. Si me podés mandar un años, WhatsApp, yo sí lo puedo agendar, el teléfono de alguno de ustedes. Hasta que un día, Gracias. amparo, desamparo, 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 1000 amparos, dijeron, ¿no? Se empezó a aplicar. Y el proceso, incluso las soluciones no obligadas, o sea, las Fuerzas Armadas, que yo, el IOSA, o el idioma mismo, digamos, que es otro problema, pero digo, no es un buen ejemplo. Pero digo, en ese punto, digamos, empezaron a ya no estar obligadas, sino que la fuerza del colectivo, el cambio del proceso hizo que las personas tengan cobertura igual, digamos, ¿no? En las mismas condiciones que cualquier otro. Me parece que pensar el proyecto de Daniel, me parece que pensarlo de la misma manera, ¿no? Va a ser un proceso, ¿no? De que laburar para que esa ley se lleve adelante y que beneficie a los sujetos, digamos, a las personas. Una base, siempre. Una consulta, a ver, nos estamos haciendo clínica, incluso unas carenciadas, sabemos de incluir salud y de las carencias que presenta incluir salud. Bueno, una inquietud que en realidad lo trajo la madre de un joven que vi hoy, decía, él podría tener un CUT, porque, bueno, epilepsia, bueno, no importa, no voy a hablar del caso. Pero la madre decía, hay una medicación que hasta ahora se la gestionaban en el hospital donde la atendían, 400.000 pesos al mes. Y ahora no la consiguen más. Y dice, pero si yo si lo llevamos, si saca el CUD, va a tener que incluir salud, no le van a dar la medicación y no va a poder gestionarla por otros efectores, por ejemplo, municipales. Entonces prefería no tener el CUD. Igual no la conseguía, pero digo que de todos modos es un obstáculo a veces tener que incluir salud. Claramente es así. Esas incompatibilidades en la práctica no deberían estar, pero están. Entonces la persona rebota, va al hospital, aparece que tiene obra social, exacto, la obra social no lo cubre. Es una situación bien compleja. Bueno, todo eso lo que hay que hacer es romper todo tipo de incompatibilidad. Estamos hablando de una persona que está necesitando un medicamento. Si es por incluir salud, si es por el hospital, sería irrelevante. Si la clave es una persona que está requiriendo un medicamento. Bueno, todo eso
lo que buscamos con el nomenclador único es decir, basta, ya está, a esta persona le corresponde y punto. Lo que se estaba comentando antes, que tanta gente que no está entrando en incluir salud es parte del problema. Se da mucho esta situación, tener la obra social es un problema a la hora de ir al hospital. Es decir, bueno, romper el sistema en términos de que no haya incompatibilidad para las personas con discapacidad. Ese es el objetivo. Que esté en la ley no lo va a transformar de golpe de entrada, pero va a permitir hacer amparos, o establecer, o que alguien vaya y diga, mira, hasta acá, esto ya está, hay que hacerlo. Absolutamente. Me corresponde. A mí, por persona con discapacidad. Es un servicio que es un derecho. Hay derechos que son, digamos, que no se pueden entregar. Salud, educación, trabajo, vivienda. Entonces me parece que el tiempo de decir, bueno, esto es un mínimo de existencia. Entonces, ahí el Estado se tiene que hacerse responsable. Y las personas con discapacidad, digamos, si uno se hace responsable de las personas con discapacidad, bueno, también el tema de la tercera edad, pero tenían como los sectores más vulnerables que sería, Claro, sería terrible. el problema es que el Estado no es uno, sino el Estado es el incluir salud, el Estado es el hospital público, el Estado es la agencia, el Estado. Exacto. O sea, lo que hay que lograr es romper ese esquema, es decir, la persona le corresponde porque es una persona y tiene el derecho a acceder a este medicamento, tiene que acceder. Si no va rebotando, y de hecho es casi, bueno, las anécdotas de la familia van de un lado a otro, rebotan, que van, que vienen, que se salen de la obra social y tampoco lo pegan, entonces no saben qué hacer, si tienen o no tienen. Bueno, es muy complejo. Y eso, lo que, digo, va generando una angustia, y una tensión, y una desesperación brutal, verdaderamente. Yo creo que es poco entendible por el Estado la dinámica de una familia, de una persona con discapacidad, el nivel de angustia, desesperación, de ir, de rebotar, de que nadie te entienda, es realmente desesperante. Bueno, hace 1 hora y media que estamos charlando, así que si les parece, podemos ir cerrando. Agradecerte, Daniel, la verdad que desde el colegio, lo que vos te parezca que podemos sumar, contar con nosotros. Me quedé pensando en lo que estás en la Comisión de Educación, así que tal vez podamos armar algún otro encuentro de discapacidad y educación. Eduardo, muchas gracias también por tu participación y todo lo que nos contaste. Así que bueno, muy agradecidos a todos los que participaron. Nos esperemos al próximo encuentro. No sé, Ricardo, si quieres decir algo para cerrar. No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias, Daniel. Buenas noches. La verdad que gracias. Muchas gracias. Gracias.